La mariposa negra que predice la muerte. Hay cosas que uno ve de chamaco y nunca se le olvidan. Cosas que te quedan marcadas aquí adentro, en el pecho, y que aunque pasen los años sigues sintiendo igual de fuerte. Esta historia que voy a contarte pasó cuando yo tenía como unos 8 años, allá por el rancho Las Tunas, en Guanajuato. Mi abuela, doña Casimira, vivía en un jacalito de adobe al fondo del terreno, cerquita de donde mi papá tenía la milpa. Era octubre. Me acuerdo bien porque andábamos levantando el maíz. Las noches ya pegaban frías y mi mamá nos hacía meternos temprano a la casa. Esa tarde yo andaba jugando con unas canicas en el patio, cuando escuché a mi abuela gritar desde su casita. No era un grito de susto, no. Era como un grito ahogado, de esos que se te atoran en la garganta. Salí corriendo con mi mamá, y cuando llegamos, ahí estaba la viejita, parada en medio de su salita, con el rebozo apretado entre las manos y los ojos bien abiertos, mirando a la pared. «¿Qué pasó, mamá?», le preguntó mi mamá. ¿Se sintió mal? Mi abuela nomás levantó el dedo y señaló. En la pared, arribita del cuadro del Sagrado Corazón, había una mariposa negra, pero no una mariposa de esas chiquitas que entran por la luz. No, esta cosa era enorme. Las alas bien extendidas, negras como el carbón, con unas manchitas que parecían ojitos mirándote. Estaba ahí, quietecita, sin moverse ni tantito. «Ahí está», dijo mi abuela con la voz cortada. «Ya llegó». Mi mamá se quedó callada. Yo no entendía nada. «Mamá es nomás una palomilla», le dijo mi mamá, pero le temblaba la voz. «No es una palomilla», respondió mi abuela. «Es la mensajera». Se persignó 3 veces y se fue caminando despacito hasta su silla. Se sentó sin quitarle los ojos de encima al bicho ese. «No la espanten», dijo. «Ya llegó con su mandado». Yo me quedé viendo a la mariposa. No aleteaba, no se movía. Nomás estaba ahí, pegada a la pared, como esperando algo. Mi mamá jaló aire hondo y nos sacó del cuarto. «Vente, mijo, deja a tu abuela». Pero yo me asomaba por la ventana. La viejita seguía ahí sentada, viendo al bicho ese. Movía los labios como rezando, pero yo no le escuchaba qué decía. Esa noche mi papá llegó del campo y mi mamá le contó. Él se rió. «Ay, Petrona, esas son creencias de antes. Es nomás un insecto que se metió por la puerta. Pues tú ve y dile eso a tu mamá», le respondió mi mamá. «Lleva 3 horas ahí sentada sin comer». Mi papá fue al jacal de mi abuela. Yo me fui detrás de él aunque mi mamá me regañó. Cuando entramos la mariposa seguía en el mismo lugar. Mi abuela estaba sentadita, con las manos sobre las rodillas, viendo a la pared. «Mamá, ¿qué hace ahí sentada? Ya váyase a acostar». «No puedo», dijo ella sin voltear. «Tengo que ver a quién viene a buscar». «¿Cómo que a quién? Mamá, no empiece con esas cosas». Mi abuela volteó a verlo. Tenía los ojos aguados. «Mijo, cuando yo era niña, allá en Jalisco, una noche entró una de esas a la casa de mi tía Filomena. Se quedó pegada en la pared toda la noche. Mi tía le puso un velón abajo y le rezó. Al otro día en la mañana, la mariposa se fue. Esa misma tarde le avisaron que su esposo había muerto en el camino de San Miguel. Lo había pisado una yunta». Mi papá se quedó callado. «Esas cosas ya no pasan, mamá». «Pues eso piensas tú», respondió ella. «Pero esa cosa no viene nomás porque sí. Viene a avisar. Cuando entra en una casa y se queda quieta, es porque ya sabe a quién se va a llevar». Yo sentí feo en la panza. Mi papá suspiró. «Está bien, mamá. Si quiere quedarse ahí sentada, quédese. Pero tápese porque hace frío». Salimos y mi papá cerró la puerta. Me agarró de la mano. «No le hagas caso a tu abuela, mijo. Son cosas que les enseñaron antes». Pero yo veía que él también volteaba atrás. Esa noche no pude dormir. Pensaba en la mariposa esa, en cómo se veía tan negra, tan callada.
en cómo mi abuela decía que venía a llevarse a alguien. Me tapé hasta la cabeza con la cobija, pero igual no me podía dormir. Como a las 2 de la mañana me levanté a hacer del baño. Salí al patio y vi luz en el jacal de mi abuela. Me acerqué despacito y me asomé por la ventana. Ahí estaba ella, igualita que en la tarde, sentada, viendo a la mariposa. Tenía un rosario en las manos y movía los labios. La mariposa seguía ahí, pegada a la pared, sin moverse ni tantito. «Abuela», le dije quedito. Ella volteó a verme. Tenía la cara cansada. «¿Qué haces despierto, chamaco?» «No puedo dormir». «Ven, siéntate». Me senté junto a ella. Los dos nos quedamos viendo a la mariposa. «¿De veras se viene a llevar a alguien?», le pregunté. «Así dice la creencia, mijo», me respondió. «Cuando una mariposa negra entra a la casa y no se mueve, es porque trae un mensaje del otro lado. Está esperando». «¿Esperando qué?». «A que se abra la puerta». No entendí bien qué quiso decir, pero tampoco le pregunté más. Me quedé ahí sentado con ella, viendo al bicho ese, hasta que me empezó a ganar el sueño. Mi abuela me tapó con su rebozo, y yo me quedé dormido ahí, en la silla de al lado. Cuando desperté, ya era de día. La luz del sol entraba por la ventana. La mariposa ya no estaba. Me levanté de volada y busqué por todos lados. Nada. Mi abuela estaba parada junto a la puerta, viendo hacia afuera. «¿A dónde se fue?», le pregunté. «Ya se fue», dijo ella. «Ya cumplió». «¿Y eso qué quiere decir?». Ella nomás me vio con esos ojos tristes que tenía. «Que ya viene en camino». No le entendí. Salí corriendo a mi casa a desayunar. Mi mamá estaba haciendo frijoles y mi papá ya se había ido a la milpa. Todo estaba normal. Pensé que a lo mejor mi abuela nomás se había puesto nerviosa y ya. Me fui a la escuela y cuando regresé en la tarde, vi que había un montón de gente en la casa. Camionetas que yo no conocía, señoras con rebozos negros, hombres con sombreros en la mano. Entré corriendo. «¿Qué pasó?». Mi mamá estaba llorando en la cocina con mis tías. Me vio y me abrazó fuerte. «Mijo, tu tío Hermenegildo». Se le quebró la voz. «¿Qué le pasó?». «Se cayó del caballo esta mañana, allá por el cerro. Se pegó en la cabeza con una piedra. Ya no despertó». El tío Hermenegildo era el hermano de mi papá. Vivía en el rancho de al lado. Esa mañana había salido a arrear unas vacas y el caballo se espantó con una víbora. Se cayó y se dio en la nuca. Cuando lo encontraron, ya estaba muerto. Yo me acordé de la mariposa, de cómo había entrado la noche anterior, de cómo se había quedado ahí, quietecita, viendo, esperando. Busqué a mi abuela. Estaba afuera, sentada en una silla, con el rosario en las manos. Cuando me vio se le salieron las lágrimas. «Ya te dije, mijo», me dijo, «esas cosas no vienen nomás porque sí». Pero lo que mi abuela no me dijo esa noche fue que esa no era la primera vez que la mariposa negra llegaba a nuestra familia. Pasaron como 3 días del entierro de mi tío Hermenegildo, cuando una tarde, después de la escuela, me fui al jacal de mi abuela. Ella estaba afuera, desgranando maíz en una batea. Me vio llegar y nomás movió la cabeza. «¿Qué andas haciendo aquí, chamaco? ¿No que tenías tarea?». «Ya la hice», le mentí. «Abuela, quiero que me cuente». «¿Que te cuente qué?». «De la mariposa, de cuando era niña». Ella dejó de desgranar y se quedó viendo al suelo. Se limpió las manos en el delantal y suspiró hondo. «Eso pasó hace muchos años, mijo. Pero quiero saber». Ella se acomodó en su silla y empezó a hablar. «Fue en el año del 52. Yo tendría como unos 15 años. Vivíamos en un ranchito que se llamaba El Salitre, allá por los altos de Jalisco. Mi papá, tu bisabuelo Gaudencio, trabajaba criando puercos y sembrando garbanzo. Éramos 7 hermanos. Yo era la más grande. Ese año hubo una sequía muy fea. Los pozos se secaron, el ganado se empezó a morir,
y las cosechas no dieron nada. Mi papá andaba desesperado porque no teníamos ni pa' comer. Vendió casi todos los puercos y nos quedamos nomás con 2 marranas que estaban preñadas. Una noche, mi papá llegó bien noche del pueblo. Venía raro, como ausente. Mi mamá le preguntó qué le pasaba y él nomás dijo que estaba cansado. Se sentó en la mesa y ni cenó. Nomás se quedó ahí, viendo a la pared. Como a eso de las 11, cuando ya todos estábamos dormidos, yo me desperté porque escuché un ruido. Me asomé y vi a mi papá saliendo de la casa. Me extrañó porque nunca salía tan noche. Me levanté despacito y me asomé por la ventana. Afuera estaba la luna llena, bien clarita, y vi que mi papá caminaba rumbo al mezquite grande que estaba al fondo del terreno. Pero no iba solo. Había un hombre con él, un hombre que yo nunca había visto. Era alto, flaco, vestido con ropa negra. Llevaba un morral al hombro y caminaba sin hacer ruido. Se sentaron debajo del mezquite y estuvieron hable y hable un buen rato. Yo no escuchaba qué decían, pero vi que mi papá mover la cabeza, como aceptando algo. El hombre ese le dio algo que brilló tantito con la luz de la luna. Mi papá lo agarró y se lo guardó en la bolsa. Luego el hombre se levantó y se fue caminando rumbo al monte. Mi papá se quedó ahí sentado un rato largo, con la cabeza entre las manos. Luego se levantó y regresó a la casa. Yo me metí rapidito a mi cama y me hice la dormida. Lo escuché entrar y acostarse. Al otro día, cuando desperté, había algo raro en el ambiente. Mi mamá estaba callada y mi papá se veía diferente, como si le hubieran quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo como si cargara otro más pesado. Esa mañana, cuando mi papá fue a revisar a las marranas, una de ellas había tenido crías. 12 cochinitos, todos sanitos. Mi papá hasta sonrió. Dijo que eso era buena señal. Como a los 3 días empezó a llover. Una lluvia fuerte, de esas que duran días. Los pozos se volvieron a llenar y la tierra revivió. Mi papá sembró otra vez y esa cosecha salió mejor que nunca. El garbanzo creció grandote, bonito. Lo vendió bien caro y por primera vez en meses tuvimos pa' comer sin apuros. Todo parecía ir bien, pero mi mamá empezó a notar cosas raras. Decía que mi papá hablaba dormido, que se levantaba en las madrugadas y se iba a caminar al monte, que a veces se quedaba viendo a la nada. Una noche, como 2 meses después de eso, entró la mariposa. Yo estaba ayudándole a mi mamá a hacer tortillas cuando mi hermanita Escolástica pegó un grito desde el cuarto. «Mamá, mamá, hay una cosa negra en la pared». Fuimos corriendo y ahí estaba. Una mariposa negra, igual de grande que la que viste tú, pegada en la pared arriba de la cama de mis hermanos. Mi mamá se puso pálida. «Saquen a los chamacos», dijo con la voz cortada. Nos sacó a todos al patio. Luego entró a buscar a mi papá que estaba en el corral. Lo vi entrar a la casa y cuando salió traía la cara descompuesta. «Petrona», le dijo a mi mamá, «prepara agua caliente y trapos limpios». «¿Para qué?», preguntó ella. «Para lo que viene». No entendimos, pero mi mamá obedeció. La mariposa se quedó en la casa toda esa noche. Mi papá no dejó que nadie entrara al cuarto. Él se quedó ahí solo, sentado en una silla, viendo al bicho ese. Yo me asomaba por la ventana y veía cómo no le quitaba los ojos de encima. Como a las 4 de la mañana, la mariposa se movió. Aleteó 2 veces y se fue volando despacito hacia la puerta. Salió de la casa y se perdió en la oscuridad. Mi papá salió al patio. Mi mamá estaba ahí, esperando. «Ya se fue», dijo mi papá. «¿A dónde?», preguntó mi mamá. «A cumplir». Al otro día en la mañana llegó mi tío Policarpo a caballo, bien agitado. «Gaudencio», le dijo a mi papá, «tu mamá se puso mala. La doña Eduvina dice que no pasa de hoy. Mi abuela, o sea tu tatarabuela Genoveva, vivía en otro rancho como a 2 horas de ahí. Estaba viejita, como de 80 años,
pero hasta entonces había estado bien. De repente le dio una calentura muy fuerte y se puso grave. Mi papá ensilló el caballo y se fue para allá. Llegó como al mediodía. Dice que cuando llegó, mi abuela ya estaba agonizando. Abrió los ojos, lo vio, y nomás le dijo: «Ya vino por mí, mijo». «¿Quién, amá?» «El que le avisó a la mariposa. Se murió esa misma tarde». Mi papá regresó a la casa como a las 8 de la noche. Venía callado, con los ojos rojos. Se bajó del caballo y se fue caminando al mezquite ese donde yo lo había visto platicar con el hombre de negro. Yo lo seguí sin que se diera cuenta. Me escondí detrás de unas piedras y lo vi. Estaba hincado, con las manos en la cara, llorando. «Perdóname, amá», decía. «Perdóname. Yo no sabía que ibas a ser tú. Yo no sabía». Fue ahí cuando entendí. El trato que mi papá había hecho con ese hombre había tenido un precio, y el precio fue mi abuela. Mi abuela Casimira dejó de hablar y se limpió los ojos con el delantal. Yo me quedé helado. «¿Y quién era ese hombre?», le pregunté. «No sé, mijo. Mi papá nunca lo dijo. Pero desde ese día, cada vez que entra una mariposa negra a una casa, yo sé que alguien hizo un trato, y que el cobrador ya viene en camino». Después de que mi abuela me contó esa historia, yo ya no pude ver las mariposas negras igual. Cada vez que veía una volando por ahí en el campo, me acordaba de lo que le había pasado a mi tatarabuela, de cómo la mariposa había entrado a la casa y al otro día ella se había muerto. Pasaron los años. Yo crecí, me casé, tuve mis propios hijos. Mi abuela Casimira ya estaba muy viejita, como de 92 años, pero todavía estaba bien de la cabeza. Se acordaba de todo clarito. Para ese entonces, yo ya vivía en León, trabajando en una fábrica de zapatos, pero iba seguido al rancho a ver a mi mamá y a mi abuela. Un fin de semana de noviembre, como en el 98, fui con mi esposa y mis 2 chamacos. Llegamos el viernes en la tarde. Mi abuela estaba sentada afuera de su jacal, igual que siempre, desgranando maíz. Cuando nos vio llegar se puso contenta. «Ay, mijo, qué bueno que viniste. Ya tenía rato sin verte». Nos quedamos platicando un rato. Ella les dio dulces a mis hijos y nos contó cosas del rancho. Todo estaba normal. Esa noche cenamos en casa de mi mamá. Frijoles, tortillas, salsa, como antes. Después de cenar me fui a llevarle su plato a mi abuela. Cuando llegué al jacal, la puerta estaba abierta. Entré y la vi sentada en su silla, viendo a la pared. «Abuela, le traje de cenar». Ella no volteó. Nomás levantó la mano y señaló. Sentí que se me heló la sangre. Ahí estaba, una mariposa negra, grande, pegada en la pared arriba de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Las alas bien extendidas, quietecita, sin moverse. «Ya volvió», dijo mi abuela con la voz bajita. Dejé el plato en la mesa y me acerqué a ella. «Abuela, es nomás un insecto. Ahorita lo saco». «No», me dijo firme. «Déjala. Ya vino por su mandado». «No empiece con eso, abuela. No es empezar, mijo. Es saber. Esa cosa lleva 3 horas ahí. Entró cuando todavía había sol y no se ha movido. Está esperando». Me quedé viendo a la mariposa. Era idéntica a la que yo había visto cuando era chamaco. Negra, con esas manchitas que parecían ojos. Y sí, no se movía ni tantito. Nomás estaba ahí, pegada, como escuchando. «Abuela, ¿quiere que le hable al doctor?» «¿Pa qué? El doctor no le va a poder hacer nada a esto. Pero usted está bien, ¿verdad?» Ella me volteó a ver. Tenía los ojos aguados. «Yo ya estoy vieja, mijo. Ya me toca. Pero no es por mí por quien estoy preocupada». «Entonces, ¿por quién?» «No sé. Por eso tengo que quedarme aquí, viendo. A ver a quién viene a buscar. Ahora dime tú una cosa, antes de que sigamos. Si supieras que alguien va a morir, ¿querrías saberlo? ¿O preferirías vivir sin esa carga? Escribe sí o no en los comentarios, porque mi abuela tuvo que tomar esa decisión esa noche. Y lo que decidió cambió todo». Me quedé con ella un rato.
Le llevé su cobija porque hacía frío. La mariposa seguía en el mismo lugar. No aleteaba, no se movía. Parecía de mentiras. ¿Por qué no se mueve?, le pregunté. Porque está esperando que se abra la puerta, me respondió. Cuando alguien está por morirse, la puerta entre este mundo y el otro se afloja. La mariposa siente eso, por eso viene. Es como un mensajero. Viene a avisar que ya viene alguien a cobrar. ¿A cobrar qué? Lo que se deba. No le entendí bien, pero tampoco le pregunté más. Me quedé ahí sentado con ella hasta como las 11 de la noche. Mi esposa vino a buscarme. ¿Qué haces aquí? Los niños ya están dormidos. Acompañando a mi abuela. Mi esposa vio la mariposa y se asustó. ¡Ay, qué fea! ¿Quieres que la saque? No, dijo mi abuela. Déjala. Mi esposa me vio con cara de ¿qué le pasa? Pero no dijo nada. Se fue y yo me quedé otro rato. Como a las 12 de la noche le dije a mi abuela que me iba a dormir. Vete, mijo, yo me quedo aquí. ¿Va a estar aquí toda la noche? Hasta que se vaya. Abuela, va a agarrar frío. El frío de afuera no es nada comparado con el de adentro. Me fui a la casa, pero no pude dormir. Como a las 3 de la mañana me levanté y me asomé por la ventana. Había luz en el jacal de mi abuela. Seguía ahí. Me vestí y salí. Cuando llegué ella estaba igual, sentada, viendo a la mariposa. Tenía el rosario en las manos. Abuela, ya váyase a acostar. Ya es muy noche. Todavía no se va, dijo señalando a la mariposa. ¿Y si se queda ahí hasta mañana? Entonces mañana sabré quién es. Me senté con ella. Los dos nos quedamos ahí, en silencio, viendo al bicho ese. No sé cuánto tiempo pasó. Yo me empecé a cabecear del sueño. De repente, mi abuela me tocó el brazo. Mira. La mariposa se movió. Aleteó despacito. Luego despegó de la pared y empezó a volar en círculos por el cuarto. Daba vueltas y vueltas, como buscando algo. Mi abuela se levantó de la silla y abrió la puerta. «Ya vete», le dijo a la mariposa. «Ya sé qué vienes a hacer». La mariposa voló hacia la puerta, salió despacito y se perdió en la oscuridad de la noche. Mi abuela se quedó parada en la puerta, viendo afuera. «Ya se fue», dijo. «Ya cumplió». «¿Y eso qué significa?» «Que en las próximas horas va a pasar». «¿Qué va a pasar?» Ella volteó a verme. «Que alguien de la familia se va a morir». Sentí feo en el estómago. Me acordé de mi tío Hermenegildo, de cómo la mariposa había entrado una noche y al otro día él se había muerto. «¿Quién cree que sea?», le pregunté. «No sé, mijo, pero ya viene en camino. Esa mañana me desperté como a las 7. Todo estaba callado. Mi esposa y mis hijos todavía dormían. Salí al patio y vi a mi mamá afuera, colgando ropa. «Buenos días, mijo». «Buenos días, mamá. ¿Ya desayunó mi abuela?» «No, todavía no sale. Ha de estar dormida. Ayer se desveló. Fui al jacal de mi abuela. Toqué la puerta. ¿Abuela ya despertó?» No contestó. Toqué otra vez. Nada. Abrí la puerta despacito. Mi abuela estaba acostada en su cama, tapada con su cobija. Parecía que estaba dormida. «Abuela». Me acerqué. Le toqué el hombro. Estaba fría. Se me fue el aire. «Mamá», grité. «Mamá, venga». Mi mamá llegó corriendo. Cuando vio a mi abuela se llevó las manos a la boca. «Ay, Dios mío. Ay, mamá». Mi abuela había muerto en la madrugada, después de que la mariposa se fue. El doctor dijo que fue paro cardíaco, que a su edad era normal. Pero yo sé la verdad. La mariposa no había venido por otra persona. Había venido por ella. Mi abuela lo supo desde que entró. Por eso se quedó despierta toda la noche. Por eso no se quiso acostar. Estaba esperando, despidiéndose. Cuando la estábamos velando, mi mamá encontró algo en la mesa de mi abuela. Una carta, escrita con su letra temblorosa. Decía: «Mijo, si estás leyendo esto es porque ya me fui. No estés triste, ya me tocaba.
La mariposa vino por mí y yo ya estaba lista. Cuida a tu familia. Y si algún día vuelve a entrar una mariposa negra a tu casa, no la espantes. Nomás rézale a Dios y espera, porque esas cosas no vienen por gusto, vienen a avisar. Y cuando avisan, ya no hay para dónde hacerse. Con cariño, tu abuela Casimira. Guardé esa carta. La tengo hasta ahorita. El velorio de mi abuela Casimira fue en el rancho, como es la costumbre. Llegó toda la familia. Mis tíos, mis primos, gente del pueblo que la conocía de años. Pusimos el cajón en la sala de la casa de mi mamá, y ahí estuvimos toda la noche rezando el rosario. Yo no podía dejar de pensar en la mariposa, en cómo había entrado esa noche y cómo mi abuela se había quedado ahí, esperando, en cómo ella sabía que venía por ella. Mi esposa me abrazó. Ya descansó, me dijo. Ya estaba muy cansada. Lo sé, le respondí, pero no deja de doler. Al otro día en la tarde la llevamos al panteón del pueblo. Ahí la enterramos junto a mi papá, que había muerto 2 años antes. El padre Crescencio rezó las oraciones y nosotros echamos tierra sobre el cajón. Cuando terminó todo, regresamos a la casa. Mi mamá preparó comida para todos los que habían ido. Tamales, atole, pan. La gente comía y platicaba. Yo estaba afuera, sentado en una piedra, cuando sonó mi celular. Era un número que no conocía. Contesté. ¿Bueno? Del otro lado se escuchó una voz de mujer, temblorosa. ¿Eres el nieto de doña Casimira? Sí, ¿quién habla? Soy Edelmira, de San Miguel el Alto. Yo necesito contarte algo. No la conocía, pero algo en su voz me puso nervioso. Dígame. Hace 3 días vino a verme tu abuela. 3 días antes era justo cuando había entrado la mariposa. ¿Cómo dice? Llegó en camión. Me buscó en mi casa. Me dijo que necesitaba decirme algo importante. ¿Y qué le dijo? La señora se quedó callada un momento. Luego habló. Me dijo que su nieto, tú, ibas a necesitar saber algo, que si ella se moría antes de decírtelo, yo te lo dijera. ¿Qué cosa? Me contó de la mariposa negra, de cómo había entrado a su casa cuando eras niño, y de cómo también le había pasado a su papá, tu bisabuelo. Pero me dijo algo más, algo que nunca le había dicho a nadie. ¿Qué? Que el hombre que hizo el trato con tu bisabuelo no era un hombre normal. Era algo que anda por los caminos, buscando gente desesperada. Le ofrece lo que necesitan a cambio de algo. ¿A cambio de qué? A cambio de una vida. Pero no te dice de quién. Tú nomás aceptas y luego llega la mariposa, y la mariposa te avisa quién va a pagar. Sentí que me temblaban las manos. ¿Y mi abuela cómo sabía eso? Porque ella también hizo un trato. Se me fue el aire. ¿Qué? Hace como 50 años, cuando tu mamá era chiquita, se enfermó muy grave. Calentura, convulsiones. Los doctores dijeron que no iba a pasar de la noche. Tu abuela estaba desesperada. Esa noche salió al monte a llorar, y ahí se lo encontró. Un hombre vestido de negro, con un morral al hombro. Le preguntó qué le pasaba, y ella le contó. El hombre le dijo que él podía curar a tu mamá, pero que todo tenía un precio, y ella aceptó. Sí. Le dijo que sí. El hombre le dio una bolsita con unas hierbas y le dijo que se las diera en té a tu mamá, que con eso se iba a curar, pero que en algún momento, cuando menos lo esperara, la mariposa iba a llegar, y que entonces ella iba a saber que le tocaba pagar. ¿Y mi mamá se curó? Sí. Al otro día la calentura se le quitó, se puso buena como si nada, pero tu abuela se quedó con ese peso toda la vida, esperando. ¿Y por eso se murió? ¿Porque llegó la mariposa? No, mijo. Tu abuela me dijo que ella ya estaba lista, que ya había vivido bastante, y que cuando vio entrar la mariposa esa noche, sintió alivio, porque sabía que por fin iba a descansar, y que al morir ella, el trato se cerraba. Ya no iba a pasar a nadie más de la familia. Se me salieron las lágrimas. ¿Eso le dijo? Sí.
y me pidió que te dijera que no tuvieras miedo, que ella pagó lo que debía, y que tú y tu familia ya están libres. Colgué el teléfono y me quedé ahí, temblando. Todo cobró sentido. Por eso mi abuela siempre había estado tan pendiente de las mariposas. Por eso sabía tanto. Porque ella también había hecho un trato y había pasado 50 años esperando el cobro. Entré a la casa y busqué a mi mamá. Estaba en la cocina con mis tías. «Mamá, ¿usted se acuerda de cuando estuvo enferma de chiquita?» Ella me vio extrañada. ¿Cuál vez? Cuando tuvo calentura muy fuerte, cuando casi se muere. «Ay, mijo, eso fue hace muchos años». «Sí me acuerdo. Mi mamá me contó que me salvé de milagro». «¿Y se acuerda de algo raro de ese tiempo?» Ella se quedó pensando. «Pues, ahora que lo dices, sí. Me acuerdo que como al año de eso, entró una mariposa negra a la casa. Mi mamá se puso muy nerviosa, corrió a todos afuera y se quedó ahí adentro sola. Yo no entendía por qué. Luego nos dejó entrar y la mariposa ya no estaba, pero mi mamá se veía aliviada, como si le hubieran quitado un peso, y nunca le dijo por qué. No, nomás me dijo que las mariposas negras eran señales, y que había que respetarlas. Abracé a mi mamá. Ella se había salvado porque mi abuela había pagado el precio. Y mi abuela había esperado 50 años para pagar. Una última pregunta antes de que termine esta historia. ¿Qué harías tú si mañana amanece una mariposa negra en tu casa? ¿La sacarías o la dejarías? Dime en los comentarios, porque después de lo que te acabo de contar, puede que nunca la veas solo como un insecto. Han pasado muchos años desde entonces. Yo ya soy un hombre grande. Mis hijos ya están casados y tengo nietos. Pero nunca he vuelto a ver una mariposa negra dentro de una casa. A veces pienso en mi abuela, en cómo sabía que esa noche era la última, en cómo se despidió sin decir adiós, en cómo cargó ese secreto durante medio siglo para que nosotros pudiéramos vivir tranquilos. Hace poco mi nieto me preguntó: «Abuelito, ¿es cierto que las mariposas negras traen mala suerte?» «No, mijo», le respondí. «No traen mala suerte, nomás vienen a avisar». ¿A avisar qué? Que alguien ya está listo para irse y que hay que dejarlos ir en paz. ¿Y usted ha visto alguna? Sí. ¿Y qué pasó? Que aprendí que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, pero que tampoco se pueden negar. Desde que murió mi abuela, cada vez que veo una mariposa negra volando por ahí en el campo, me acuerdo de ella, de su rosario, de cómo se quedaba sentada toda la noche, esperando, de cómo no tuvo miedo, porque al final la mariposa no es el demonio, no es algo malo, es nomás un mensajero, un avisador de que la puerta se está abriendo y que alguien del otro lado ya está esperando. Dicen que cuando entra una mariposa negra a una casa y se queda quieta, no hay que espantarla, hay que ponerle una veladora abajo, rezarle y esperar, porque si viene es porque ya se abrió el camino, y lo único que uno puede hacer es estar listo. Yo no sé si eso sea verdad para todos, no sé si la mariposa siempre anuncia la muerte, pero te puedo decir esto: en mi familia nunca ha fallado. Cada vez que ha entrado una, alguien se ha ido. Y cada vez que alguien se ha ido, primero entró la mariposa. Mi abuela Casimira me enseñó a respetar esas señales, a no tenerles miedo, pero tampoco a ignorarlas, porque hay cosas que existen aunque no las entendamos. Y la mariposa negra es una de ellas. Si alguna vez te pasa, si alguna vez ves una dentro de tu casa, quietecita, sin moverse, no la mates. No la saques, nomás rézale a Dios, enciende una vela y espera, porque tal vez, solo tal vez, alguien que quieres está por despedirse. Y la mariposa vino a darte chance de estar ahí, de decirle adiós, antes de que sea muy tarde. Si esta historia te hizo pensar en algún familiar que se fue, déjame en los comentarios su nombre. Y si alguna vez has visto una mariposa negra en tu casa, cuéntame qué pasó después,
para que no olvidemos que hay cosas que no se ven, pero que siempre están ahí. Suscríbete si quieres más historias reales como esta, historias que nuestros abuelos vivieron, historias que todavía pasan, y comparte este video con alguien que necesite escucharla, porque a veces las señales no son para nosotros, son para quien las necesita ver. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves. Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Están a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido, un lugar donde el terror cobra vida y puede seguirte hasta lo más profundo de tus sueños. Si este video es de tu agrado, te invito a apoyarme con un like y a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudas a seguir mejorando para traerles más contenido escalofriante. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Gustavo Vera, y lo que voy a contar no es un invento ni una de esas historias que se cuentan en las noches de fiesta para asustar a los más jóvenes. Esto me pasó a mí, con estas manos que ahora tiemblan al escribir, con estos ojos que vieron lo que nunca debieron ver. Era el verano de 1998, un verano tan seco que la tierra del caserío parecía papel quemado. Yo tenía 22 años y era un idiota soberbio que creía saberlo todo. Me burlaba de los viejos cuando hablaban de ánimas en pena, de luces malas en el monte, de cruces que no debían tocarse. Para mí, todo eso era pura ignorancia, pura fantasía de gente sin estudios. El caserío donde vivíamos era pequeño, de esos donde todos se conocen y donde las historias se pasan de boca en boca como herencia. Quedaba en Sonora, rodeado de cerros pelones y caminos de tierra que se perdían entre los matorrales. Mi casa estaba en la orilla, cerca del camino que llevaba al pueblo grande. Vivía solo porque mis padres se habían ido a trabajar al norte y yo me quedé cuidando la propiedad. Esa tarde de julio salí en mi motocicleta vieja, una que hacía más ruido que un tractor. Iba sin rumbo fijo, solo queriendo sentir el aire caliente en la cara. El camino estaba vacío. A los lados, la maleza seca se mecía con el viento que levantaba polvo y lo hacía bailar en remolinos. Fue en la curva del cerro donde la vi. Una cruz de ocote, ennegrecida por el tiempo y el sol. Estaba clavada en la orilla del camino, torcida, con una lata de frijoles vacía a los pies que seguramente había tenido flores hace mucho. La madera estaba agrietada, casi partida por la mitad. Me detuve por curiosidad más que por respeto. Me bajé de la moto y me acerqué. La cruz tenía algo tallado, pero estaba tan borroso que apenas se leía. Pasé la mano por la superficie áspera y sentí las letras bajo mis dedos. No me importó. De hecho, me dio risa. Pensé que era ridículo que la gente pusiera esas cosas en medio de la nada, como si eso fuera a cambiar algo. Entonces hice lo peor que pude haber hecho. La arranqué del suelo. No fue difícil. La tierra estaba suelta, seca. La cruz salió con un crujido suave como un suspiro. La sostuve en las manos un momento, sintiendo el peso de la madera vieja, y luego, sin pensarlo dos veces, la arrojé lejos, hacia los matorrales. Cayó entre las ramas secas con un golpe sordo. En ese instante sentí algo, un escalofrío que me recorrió la espalda a pesar del calor. El viento se detuvo de golpe. Todo quedó en silencio. Ni un pájaro, ni el zumbido de los insectos. Nada. Me volteé hacia mi motocicleta y traté de encenderla. Nada. Giré la llave 1, 2, 5 veces. El motor no respondía. Ni siquiera tosía como siempre hacía. Estaba completamente muerta. El silencio a mi alrededor era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Empujé la moto hasta la casa, sudando, maldiciendo, sintiéndome observado todo el camino. Cada vez que volteaba hacia atrás, esperaba ver algo, pero no había nada. Solo el camino vacío y el polvo que mis pies levantaban. Llegué a casa cuando ya empezaba a oscurecer. Dejé la moto recargada en la pared y entré directo a bañarme. El agua fría me ayudó a calmarme. Me dije a mí mismo que todo había sido casualidad, que la moto era vieja y que ya le tocaba descomponerse, que el silencio era normal en el desierto,
que el escalofrío había sido solo el viento. Pero esa noche no pude dormir bien. Escuchaba ruidos, crujidos en el techo, pasos fuera de la casa. Me levantaba y abría la puerta, pero no había nadie. Solo la noche oscura y el canto lejano de los coyotes. Fue al amanecer cuando la vi. Abrí la puerta para salir y casi tropiezo con ella. Ahí estaba, la cruz de Ocote, parada en el quicio de mi puerta, clavada en la tierra como si nunca la hubiera movido. Pero ahora había algo diferente. Las letras que antes estaban borrosas ahora se veían claras, recién talladas como si alguien las hubiera grabado esa misma noche. Decía Ismael 10 años. Me quedé paralizado mirando esa cruz. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré alrededor buscando a alguien, algún bromista del pueblo que hubiera decidido asustarme. Pero no había nadie. Solo el silencio de la mañana y el sol que apenas empezaba a calentar. Agarré la cruz con fuerza, sintiendo astillas que se me clavaban en las palmas. La arranqué del suelo y la llevé hasta el fondo del terreno. Cavé un hoyo profundo con una pala vieja y la enterré ahí. Eché tierra encima, la aplasté con los pies y luego puse piedras grandes sobre el montículo. Nadie podría sacarla de ahí. Me sentí mejor. Me convencí de que alguien me estaba jugando una broma pesada y que ya había resuelto el problema. Desayuné tranquilo, arreglé la motocicleta que curiosamente ya encendió sin problemas y me fui a trabajar al taller mecánico del pueblo. Todo el día estuve normal. Bromeé con los compañeros, arreglé un par de coches, tomé refresco en la tienda de la esquina. Cuando regresé a casa al atardecer, venía silbando, convencido de que todo había terminado. Pero ahí estaba otra vez, la cruz. En el mismo lugar, en el quicio de mi puerta, con la tierra fresca todavía pegada a la madera. Las piedras que había puesto encima estaban regadas por el patio, como si alguien las hubiera lanzado con rabia. Esta vez el miedo fue diferente. No era solo un susto. Era algo que me apretaba el pecho y me costaba respirar. Agarré la cruz y la llevé a la parte de atrás. Busqué un bote de metal, eché gasolina dentro y prendí fuego. Vi cómo las llamas lamían la madera, cómo el humo negro subía al cielo. Me quedé ahí parado hasta que solo quedaron cenizas. Esa noche cerré todas las puertas y ventanas con seguro. Arrastré mi cama hasta la esquina más alejada de la puerta. Me acosté vestido, con una linterna en la mano. Tardé horas en quedarme dormido. Los ruidos empezaron pasada la medianoche. Primero fueron pasos pequeños como de un niño descalzo que caminaban alrededor de la casa. Luego escuché golpes suaves en las ventanas. 1, 2, 3 golpes. Silencio. Y luego otra vez. 1, 2, 3. Como si alguien estuviera tocando con los nudillos, pidiendo permiso para entrar. Me levanté temblando y me asomé por la rendija de la cortina. No había nadie afuera, solo la oscuridad y el reflejo de mi cara pálida en el vidrio. Pero entonces lo vi. Detrás de mi reflejo apenas visible había otra figura, la silueta de un niño, flaco, pequeño, con la cabeza agachada. Estaba parado justo detrás de mí, tan cerca que si hubiera sido real podría haber sentido su respiración en mi nuca. Grité y me alejé de la ventana. La linterna se me cayó de las manos y rodó por el piso. Cuando la recogí y alumbré hacia la ventana, no había nada. Solo mi propio reflejo, asustado, con los ojos muy abiertos. No volví a dormir esa noche. Al día siguiente, apenas amaneció, salí corriendo de la casa. Fui directo con don Jacinto, el más viejo del caserío. Él había vivido ahí toda su vida y conocía todas las historias del lugar. Lo encontré sentado en su portal, tomando café de olla. Le conté todo. La cruz, cómo la había arrancado, cómo había aparecido en mi puerta, cómo la había quemado. Le conté de los pasos y de la figura en el reflejo. Él me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza despacio. Cuando terminé, suspiró largo. Me dijo que había hecho algo muy grave, que esas cruces en los caminos marcaban lugares donde alguien había dejado este mundo, que eran lo único que quedaba de esas personas, el único recuerdo que tenían en la tierra, que arrancar una cruz era como escupir sobre su memoria, como decirle a esa alma que no importaba, que podía ser olvidada.
Me explicó que Ismael había sido un niño del pueblo que se había ido hacía muchos años, en esa misma curva del camino. Su familia se había mudado poco después y nadie más había cuidado su cruz. El niño había quedado solo, olvidado, hasta que yo llegué y terminé de borrar su último rastro. Sentí que me caía un balde de agua fría encima. Le pregunté qué podía hacer. Don Jacinto me dijo que fuera a buscar a Amalia Lugo, una señora que vivía al otro lado del caserío. Ella sabía de estas cosas. Ella podría ayudarme. Encontré la casa de Amalia después de preguntar varias veces. Era una construcción pequeña, pintada de azul, con macetas de hierbas en la entrada. Toqué la puerta y salió una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un chongo, con ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que uno mostraba. No tuve que explicarle mucho. Ella ya sabía. Me dijo que había pisado un recuerdo no enterrado, que había profanado algo sagrado. Amalia me hizo pasar a su casa. Olía a hierbas secas y a cera de vela. Me sentó en una silla de madera y me sirvió un té amargo que me obligó a tomar completo. Mientras lo bebía, ella preparaba cosas sobre una mesa. Juntó sal gruesa en una bolsita de tela, cortó una flor de cempasúchil de sus macetas y sacó una vela blanca de un cajón. Me explicó lo que tenía que hacer. Debía regresar al lugar exacto donde había arrancado la cruz. Tenía que limpiar bien la tierra, barrer con mis propias manos las piedras y la basura. Luego debía clavar la cruz de nuevo, pero esta vez con respeto, con cuidado. Tenía que esparcir la sal alrededor formando un círculo, colocar la flor a los pies, encender la vela y finalmente, con el corazón abierto, pedirle perdón a Ismael. Pero tenía que ser sincero. Las palabras vacías no servían de nada. Me advirtió que si no lo hacía bien, si no sentía verdadero arrepentimiento, las cosas empeorarían. El niño no pararía hasta que yo entendiera el daño que había causado. Y si seguía sin entender, bueno, ella no me dijo qué pasaría, pero la forma en que me miró me heló la sangre. Salí de su casa con las cosas en una bolsa. El camino de regreso a mi hogar se me hizo eterno. Cuando llegué, la cruz estaba otra vez en el quicio de la puerta. Esta vez no me sorprendí. Casi me había acostumbrado a verla ahí. La recogí con cuidado, sintiendo el peso de la madera entre mis manos. Esa tarde esperé a que bajara un poco el sol. No quería ir de noche, pero tampoco podía esperar más. Cada minuto que pasaba sentía más pesado el ambiente en mi casa. Escuchaba susurros que no lograba entender. Veía sombras que se movían por las esquinas. El llanto de un niño sonaba a lo lejos, tan bajito que a veces dudaba si realmente lo estaba escuchando. Agarré la cruz, la bolsa con las cosas que me había dado Amalia, y caminé hacia la curva del cerro. Mis piernas temblaban. El camino que antes me parecía corto, ahora se sentía interminable. El sol estaba bajo, pintando el cielo de naranja y rojo. Las sombras de los matorrales se alargaban como dedos oscuros sobre la tierra. Llegué al lugar. Reconocí el hoyo donde había estado clavada la cruz. La tierra alrededor estaba removida, suelta. Me arrodillé y empecé a limpiar con las manos. Quité piedras, ramas secas, basura que el viento había traído. Barrí el polvo lo mejor que pude. Mis manos se llenaron de tierra y mis rodillas se enterraron en el suelo caliente. Cuando el lugar estuvo limpio, tomé la cruz. La miré bien por primera vez. La madera estaba vieja pero firme. El nombre de Ismael estaba tallado con cuidado, con amor. Alguien había puesto tiempo en hacer esa cruz. Alguien había llorado mientras la clavaba ahí, y yo la había tirado como si fuera basura. La vergüenza me apretó la garganta. Cavé un hoyo más profundo esta vez. Coloqué la cruz con cuidado y la afirmé bien, asegurándome de que quedara derecha. Eché tierra alrededor y la apreté con las manos. Luego saqué la sal de la bolsita y la esparcí en círculo alrededor de la cruz. Los granos blancos brillaban contra la tierra oscura. Coloqué la flor de cempasúchil a los pies. Sus pétalos naranjas se veían brillantes, vivos, como una pequeña llamarada de esperanza en medio de la desolación. Saqué la vela blanca y la encendí. La llama tembló un momento con el viento, pero luego se mantuvo firme, creciendo hacia arriba. Me arrodillé frente a la cruz.
El cielo ya estaba oscureciendo. A mi alrededor todo estaba en silencio. Ni un pájaro, ni el viento, ni nada. Solo yo y esa cruz. Cerré los ojos y hablé. Le pedí perdón a Ismael. Con voz ronca, casi sin aliento, le dije que había sido un tonto, que no había pensado, que no había entendido lo importante que era esa cruz. Le dije que lamentaba haberla arrancado, haberla quemado, haber faltado el respeto a su memoria. Le prometí que nunca más volvería a hacer algo así, que cuidaría su cruz, que no dejaría que volviera a estar sola. Las lágrimas empezaron a caer por mi cara. No eran lágrimas de miedo, eran de verdadera tristeza, de verdadero arrepentimiento. Por primera vez en mi vida sentí el peso de lo que había hecho. Entendí que ese niño había existido, que había tenido una vida, que había gente que lo quiso, y que yo había pisoteado lo único que quedaba de él. Seguí hablando, pidiendo perdón una y otra vez, hasta que mi voz se quebró y solo pude llorar en silencio. Entonces pasó algo. El viento que había estado quieto empezó a soplar suave. No era un viento normal, era cálido, casi tibio, y traía un olor dulce, como a flores frescas. La llama de la vela se estiró hacia arriba, larga y firme, sin apagarse a pesar del aire, y el olor a tierra y zacate seco se mezcló con el perfume de la cera caliente. Abrí los ojos y miré la cruz. Ya no se veía amenazante, se veía tranquila, en paz. Me quedé ahí arrodillado hasta que la vela se consumió por completo. Cuando se apagó me levanté despacio. Mis piernas estaban entumidas y me dolían las rodillas, pero sentía algo diferente, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Regresé a mi casa caminando despacio. La noche ya había caído completamente, pero no sentía miedo. Las estrellas brillaban arriba, miles de puntos de luz en el cielo negro. Esa noche dormí profundo por primera vez en días. Desde esa noche todo cambió. Los ruidos pararon. Los pasos, los golpes en las ventanas, el llanto. Todo se detuvo. Mi casa volvió a sentirse como mi casa. Pero yo ya no era el mismo. No podía serlo después de lo que había vivido. Empecé a visitar la cruz cada 8 días. Siempre llevaba flores frescas. Siempre encendía una vela. Limpiaba la tierra alrededor. Quitaba la maleza que crecía. Me aseguraba de que la cruz estuviera derecha y firme. Me arrodillaba un rato y le hablaba a Ismael. Le contaba cosas, cómo estaba el caserío, que don Jacinto se había enfermado pero ya estaba mejor, que había llovido después de meses de sequía. A veces, cuando estaba ahí arrodillado en silencio, escuchaba risas. Risas de niño, lejanas pero claras. Al principio me asustaban, pero luego entendí que eran diferentes. No eran risas tristes ni solitarias. Eran risas de alguien que ya no está solo, de alguien que sabe que no ha sido olvidado. Los vecinos empezaron a notar el cambio en mí. Ya no era el joven soberbio que se burlaba de todo. Ahora escuchaba las historias de los viejos con respeto. Cuando alguien mencionaba a un difunto, bajaba la cabeza. Cuando pasaba frente a otras cruces en los caminos, hacía la señal de la cruz y murmuraba una oración. Amalia vino a visitarme una vez. Me dijo que había hecho bien, que Ismael había aceptado mi disculpa, que ahora yo cargaba con una responsabilidad, pero también con una bendición. Mientras cumpliera mi promesa, mientras siguiera cuidando esa cruz, estaría protegido, pero me advirtió algo más. Me dijo que si alguna vez olvidaba mi deber, si dejaba de visitar la cruz, si volvía a caer en la soberbia, el pacto se rompería. Y esta vez, las cosas serían peores. Hubo una ocasión en que casi lo olvido. Fue meses después. Estaba ocupado con trabajo, con problemas, con la vida diaria. Dejé pasar 8 días, luego otro. Casi 3 semanas sin ir a la cruz. Entonces empezó otra vez. El olor a tierra removida, el crujido lejano de madera. Una noche desperté y vi una sombra pequeña parada junto a mi cama. No dijo nada, solo me miraba. Pero el mensaje era claro. Al día siguiente fui corriendo a la cruz. Llevé flores, velas, limpié todo con cuidado. Pedí perdón por haberme descuidado. Prometí no volver a olvidar. Y las señales pararon.
Desde entonces no he faltado ni una sola vez. Una noche, hace poco, cuando fui a cambiar las flores y encender una vela nueva, noté algo diferente en la cruz. Me acerqué con la linterna y vi que debajo del nombre de Ismael, tallado con las mismas letras cuidadosas, había una palabra nueva. Decía gracias. Me quedé ahí parado, con la linterna temblando en mi mano. Sentí que el corazón se me partía y se reparaba al mismo tiempo. Toqué las letras con los dedos y sonreí entre lágrimas. Pero esa palabra también era un recordatorio de que esto no termina nunca, de que el pacto que hice es para siempre, de que mientras yo viva, tengo que seguir cuidando ese lugar, tengo que seguir postrándome ante esa cruz, porque los errores que cometemos se quedan con nosotros, se vuelven cicatrices que cargamos. He aprendido muchas cosas desde aquel verano de 1998. He aprendido que la soberbia es peligrosa, que la incredulidad puede costarte más de lo que imaginas, que los muertos no están tan callados como pensamos, que la memoria de alguien, aunque sea solo una cruz vieja en un camino polvoriento, es sagrada. He aprendido que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que van más allá de lo que podemos ver o tocar, y que esas cosas merecen nuestro respeto. Escribo esto como advertencia, como testimonio de lo que me pasó, para que quien lo lea entienda que no debe burlarse de las tradiciones, que no debe profanar los recuerdos de los que ya no están, porque un alma olvidada no descansa, y un alma que no descansa puede atravesar cualquier pared, puede aparecer en cualquier reflejo, puede susurrar en cualquier silencio. La devoción olvidada siempre despierta con hambre, y cuando miro esa cruz ahora, cuando veo el nombre de Ismael tallado en la madera vieja, me doy cuenta de algo que me hiela la sangre. La madera tiene espacio suficiente para tallar más nombres, y ruego cada noche que el mío nunca aparezca ahí. Mi nombre es Maurilio Olarte, y lo que voy a contar no es una invención, es lo que viví, lo que sigo viviendo, y tal vez lo último que pueda dejar como prueba de que estuve aquí. Todo comenzó hace 6 meses, cuando acepté una plaza temporal como maestro de secundaria en un pueblo de la sierra oaxaqueña llamado San Lorenzo de las Higueras. Necesitaba el dinero y la paga era buena, muy buena para ser sincero. Además ofrecían un bono extra por los 6 meses completos. Eso debió haberme parecido raro desde el principio, pero estaba desesperado por salir de deudas. Busqué el pueblo en internet antes de aceptar. No apareció en Google Maps. Nada. Ni un punto, ni una referencia. Lo único que encontré fue una mención en un documento viejo del INEGI. Sin fotos, sin reseñas, sin nada que indicara que la gente realmente vivía ahí. Pensé que era normal, que muchos pueblos pequeños no están en los mapas digitales. Me equivoqué. El viaje fue una pesadilla. Primero tomé un autobús desde la ciudad hasta un pueblo más grande. Luego una camioneta compartida que iba dando tumbos por caminos de terracería. Y al final, tuve que pedirle aventón a un camión de carga que subía provisiones. El chofer apenas me habló. Cuando le pregunté sobre San Lorenzo, solo movió la cabeza y dijo que él nunca se quedaba mucho tiempo allí. Después de horas sacudiéndome en la caja del camión llegamos. Era media tarde y el sol pegaba duro, pero lo primero que me golpeó no fue el calor, fue el silencio. Un silencio absoluto. No había ladridos de perros. No había risas de niños jugando. No había música saliendo de ninguna casa. Nada. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles y el polvo de la calle. Me bajé del camión con mi maleta y miré alrededor. Las casas estaban ahí, con sus puertas cerradas, algunas con ropa tendida afuera, pero no vi a nadie. Sentí como si todos me hubieran estado esperando y al verme llegar se hubieran escondido. La directora de la escuela, la señora Rosario, salió a recibirme. Era una mujer de unos 50 años, seria, con el pelo recogido y una voz firme que no daba espacio para preguntas. Me llevó directo a mi cuarto, que estaba pegado a la escuela, un cuartito pequeño con una cama, una mesa y una silla. Olía a cerrado. Aquí dormía la maestra Irma, la que vino antes, me dijo mientras abría la ventana. Ya se fue. No dijo cuándo ni por qué. Solo eso. Ya se fue.
Esa noche no pude dormir bien. El silencio era tan pesado que me dolían los oídos. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba parado afuera de mi puerta, escuchando. Los primeros días pasaron lentos. Me adapté a la rutina. Las clases eran normales, los niños callados pero obedientes. Doña Tere vendía tortillas en las mañanas, y los miércoles llegaba el pan. Había un teléfono satelital en la tienda de don Mauro, pero casi nunca funcionaba. Según él, era por el clima. Yo intenté usarlo varias veces. Nunca tuve línea. Lo raro era otra cosa. Cada vez que preguntaba por la gente que había venido antes, los del pueblo se ponían nerviosos. Preguntaba por Irma, por el doctor que supuestamente había estado en la clínica. Nadie quería hablar. Me decían que ya no estaban, que se habían ido, pero nunca me daban detalles. Una tarde una de mis alumnas, Lupita, se me acercó después de clase. Tenía miedo en los ojos. «Profe, no debemos hablar de ellos», me dijo en voz baja. «Así nos dijeron». «¿Quién les dijo eso?», le pregunté. Ella bajó la mirada y se fue corriendo. Empecé a notar cosas. En el salón había cuadernos con nombres que no estaban en la lista de alumnos, mochilas olvidadas en las bancas, ropa colgada en el patio que parecía reciente pero que nadie recogía. Todo estaba ahí, como si la gente hubiera desaparecido de golpe. Una noche don Mauro me detuvo cuando iba saliendo de la tienda. «Oiga, maestro», me dijo, «no salga de noche, y si escucha que lo llaman por su nombre, no conteste». Me lo dijo serio, sin bromear. Esa misma noche empecé a tener pesadillas. Soñaba que caminaba por el pueblo y escuchaba voces que me llamaban desde diferentes casas. Voces que sonaban como las de mis alumnos, como la de Rosario, como la de gente que no conocía. Todas decían mi nombre. Maurilio. 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 Desperté sudando, con el corazón acelerado. Al día siguiente fui al archivo de la escuela. Quería ver los registros de maestros anteriores. Encontré una lista escrita a mano. Jorge A., Carolina B., Laura R., Irma N. Todos con fechas recientes. Ninguno había durado más de un mes. Confronté a Rosario. Le pregunté qué había pasado con ellos. «Aquí nadie se queda mucho tiempo, maestro», me dijo con calma. «Es normal. La sierra no es para cualquiera», pero su tono no era normal. Era como si me estuviera advirtiendo algo. Pasaron los días y empecé a sentir que algo estaba muy mal. El teléfono satelital nunca tenía señal, por más que lo intentara. La camioneta de carga que me había traído no regresó. Pregunté cuándo volvería y me dijeron que en 2 semanas. Luego en 3. Luego ya no me dieron fecha. Estaba atrapado sin forma de comunicarme con nadie. Una noche escuché pasos afuera de mi cuarto. Pasos lentos, deliberados. Me quedé quieto en la cama sin respirar. Entonces vi una sombra en la ventana. Una figura parada ahí, completamente inmóvil. No podía ver su cara, solo el contorno. La figura susurró mi nombre. «Maurilio». Me tapé con las cobijas como un niño asustado. Esperé no sé cuánto tiempo hasta que el amanecer empezó a clarear. Cuando finalmente me atreví a mirar por la ventana, no había nadie. Desde ese día empecé a escribir todo en un cuaderno. Cada detalle extraño, cada conversación rara, cada cosa que no tenía sentido. Tenía miedo de desaparecer como los otros y que nadie supiera qué había pasado. Rosario empezó a visitarme más seguido, siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «No cualquiera aguanta tanto tiempo aquí, maestro», me dijo una tarde mientras tomábamos café. «Usted es diferente». No supe si era un halago o una amenaza. Le dije que quería irme en cuanto llegara la camioneta, que ya había cumplido con mi parte y que necesitaba regresar a la ciudad. Ella dejó de sonreír. «No hay camino abajo, maestro», me dijo. «Se corta después del tercer cerro». «¿Cómo que se corta?», pregunté. «Yo vine por ese camino». «Sí», dijo ella. «Pero eso fue hace tiempo. Las cosas cambian». Esa misma noche tomé una decisión. Iba a irme, con camino o sin camino. Empaqué lo más básico en mi mochila. Agua, algo de comida, mi cuaderno. Salí a las 4 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Caminé rápido, siguiendo el mismo camino por el que había llegado. Subí el primer cerro, luego el segundo, luego el tercero. Y entonces lo vi. El camino terminaba.
simplemente terminaba, como si alguien hubiera cortado la tierra con un cuchillo. No había derrumbe, no había rocas bloqueando el paso. El camino simplemente dejaba de existir. Delante de mí solo había un barranco profundo y vegetación salvaje. Me asomé desde un risco y miré hacia abajo. A lo lejos, muy lejos, podía ver San Lorenzo de las Higueras. Desde esa altura me di cuenta de algo que nunca había notado. No había postes de luz, no había cables, no había antenas, nada que conectara ese pueblo con el mundo exterior. Nadie tenía señal porque no había forma de tenerla. Nadie salía porque no había forma de salir. Regresé caminando en silencio, derrotado. Cuando llegué al pueblo, nadie me preguntó nada. Nadie pareció sorprendido de verme. Rosario me vio pasar y solo asintió con la cabeza, como si supiera exactamente lo que había intentado hacer. La rutina continuó. Yo daba clases. Los niños venían y se iban. La gente compraba pan los miércoles. Todo seguía igual, pero yo ya no era el mismo. Sabía que estaba atrapado, que tal vez nunca saldría de ahí. A veces llegaban otros, otro maestro, un enfermero para la clínica, una trabajadora social. Venían con sus maletas y sus esperanzas, y luego, después de unas semanas, ya no estaban, y nadie los buscaba, porque nadie sabía que San Lorenzo de las Higueras existía. Una tarde, Rosario me pidió que la acompañara al almacén de la escuela. Necesitaba ayuda para buscar unos libros, según ella. Entramos juntos. El lugar estaba lleno de cajas viejas, sillas rotas, materiales escolares olvidados. Pero al fondo había una estantería grande cubierta con una manta. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Rosario se quedó callada un momento. No es para ti, Maurilio, dijo finalmente. Porque si quieres seguir aquí, mejor no preguntes tanto. Me fijé en algo más. La puerta del almacén tenía un cerrojo, pero estaba por fuera, como si fuera para encerrar a alguien adentro, no para proteger lo que había adentro. Salí de ahí con un nudo en el estómago. Esa noche no pude dormir. Escuché ruidos afuera, voces. Me asomé por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Había 5 personas sentadas alrededor de una fogata en la cancha de la escuela. No eran del pueblo. Los reconocí por su ropa, por la forma en que se movían. Eran forasteros como yo. Me acerqué despacio, escondiéndome entre las sombras. Escuché fragmentos de lo que decían. Ya lo intentamos, no hay salida. Llevamos 3 meses aquí. Nadie sabe dónde estamos. Una rama crujió bajo mi pie. Todos voltearon hacia mí al mismo tiempo. Sus caras estaban vacías, sin expresión. Me di la vuelta y corrí de regreso a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y me quedé sentado en la cama, temblando. 2 días después llegó una nueva maestra. Se llamaba Alicia. Era joven, llena de energía, con planes de hacer proyectos con los niños. Intenté advertirle. Le dije que no había forma de salir, que algo malo pasaba en ese lugar. Me miró como si estuviera loco. «Ay, maestro, se está dejando llevar por los nervios», me dijo. «Yo solo voy a estar aquí 1 mes y me voy». Dejé de insistir. Alicia se adaptó rápido. Demasiado rápido. Los primeros días hablaba conmigo en los descansos. Me preguntaba cosas sobre los niños, sobre el pueblo. Pero después de una semana empezó a cambiar. Dejó de buscarme. Cuando la saludaba, apenas me respondía. Se veía cansada, con ojeras profundas. Una mañana la vi hablando con Rosario en la dirección. Alcancé a escuchar parte de la conversación. «Yo solo quiero irme», decía Alicia con voz temblorosa. «Ya no me siento bien aquí». «Tranquila, hija», respondió Rosario con esa voz suave que usaba cuando quería calmar a alguien. «La camioneta viene pronto. Ten paciencia». Pero yo sabía que eso era mentira. La camioneta nunca venía. Al día siguiente, Alicia no apareció en clase. Pregunté por ella. Me dijeron que se había ido, que había caminado hacia la brecha temprano en la mañana, que quería intentar llegar al pueblo de abajo por su cuenta. «Se fue sola», me dijo Rosario cuando la confronté. «Caminó hacia la brecha. Aquí cada quien es responsable de sus decisiones, maestro». Pero yo no le creí. Alicia no era tonta. Ella sabía que yo había intentado salir y no había podido. No tenía sentido que lo intentara sola, sin avisarme, sin despedirse.
Esa noche esperé a que todos durmieran. Salí de mi cuarto con una linterna pequeña y fui al almacén de la escuela. La puerta estaba cerrada con candado, pero logré forzar la cerradura con un desarmador que había guardado. Entré despacio. Alumbré con la linterna. Al principio vi lo que Rosario había dicho. Cajas de libros viejos, material escolar, sillas rotas. Pero cuando llegué al fondo, vi la estantería cubierta con la manta. La quité. Lo que vi me quitó el aire. No había libros. Había pertenencias. Mochilas, libretas, ropa doblada, zapatos. Todo ordenado por repisas. En cada estante había una etiqueta con un nombre escrito a mano. Jorge A. Carolina B. Laura R. Irma Ana. Reconocí los nombres del registro que había visto. Los maestros que habían venido antes que yo. Había un gafete de identificación con la foto de Jorge. Una libreta rosa con el nombre de Irma en la portada. Una chamarra de mezclilla que seguramente era de Laura. Todo estaba ahí. Como un inventario. Como un archivo. Y en la última repisa, recién colocada, estaba la mochila roja de Alicia. La reconocí de inmediato. Era la que siempre cargaba. La que tenía un llavero de una flor colgando. Estaba ahí, cerrada, como si la hubieran guardado con cuidado. Ella no se había ido. La habían sacado del juego. Salí de ahí temblando. Cerré la puerta como pude y volví a mi cuarto. No pude dormir en toda la noche. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía moverse. A partir de ese día dejé de dormir bien. Empecé a ver cosas. Gente parada en las esquinas que desaparecía cuando parpadeaba. Sombras que se movían aunque no hubiera luz. Voces que susurraban mi nombre desde lugares vacíos. Y lo peor es que empecé a olvidar cosas. Olvidé el nombre de mi hermana. Olvidé la calle donde vivía en la ciudad. A veces me quedaba mirando el pizarrón sin recordar qué clase estaba dando. Me di cuenta de algo horrible. Había algo en este lugar. No era brujería. No era un espíritu. Era un sistema. Algo armado. Algo que funcionaba con reglas que yo no entendía. Los que llegaban desaparecían porque nadie los buscaba. Porque nadie sabía que San Lorenzo de las Higueras existía. Porque en los mapas no aparecía. Porque las comunicaciones no funcionaban. Porque el camino se cortaba. Este pueblo era una trampa. Y yo había caído en ella. Rosario sabía. Don Mauro sabía. Todos sabían. Pero nadie decía nada. Vivían su vida normal, vendiendo tortillas, yendo a misa, mandando a sus hijos a la escuela. Como si nada pasara. Como si los forasteros que llegaban y desaparecían fueran solo parte de la rutina. Una tarde, después de clase, me quedé sentado en mi escritorio mirando por la ventana. Vi a los niños jugando en el patio. Vi a doña Tere cerrando su puesto de tortillas. Vi a don Mauro barriendo la entrada de su tienda. Todo se veía tan normal, tan pacífico, pero yo sabía la verdad. Empecé a escribir más en mi cuaderno. Escribía todo lo que recordaba. Los nombres de los desaparecidos, las conversaciones extrañas, los detalles del almacén. Escribía con la esperanza de que si yo también desaparecía, alguien encontrara esto. Alguien que viniera después. Alguien que pudiera entender lo que estaba pasando. Porque yo ya no sabía cuánto tiempo me quedaba. Una noche desperté con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos despacio. No había nadie. Pero en la mesa, junto a mi cuaderno, había una nota que yo no había escrito. Decía: ya casi es tu turno. La letra no era mía. Tampoco era de nadie que yo conociera. Me levanté de un salto. Revisé la puerta. Estaba cerrada con seguro por dentro. La ventana también estaba cerrada. Nadie podía haber entrado, pero la nota estaba ahí. Tomé mi cuaderno y salí corriendo. No sabía a dónde iba. Solo quería salir de ese cuarto. Corrí por las calles vacías del pueblo. Todo estaba oscuro. No había luces en las casas. No había perros ladrando. Solo el viento y el sonido de mis pasos. Llegué hasta la iglesia. La puerta estaba abierta. Entré. Adentro había velas encendidas, aunque no había nadie. Me senté en una banca tratando de calmarme. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me volteé. Era Rosario. ¿Qué haces aquí a esta hora, maestro?, me preguntó. Su voz sonaba diferente, más fría. Yo no podía dormir, respondí. Ella se sentó a mi lado. Me miró fijamente.
Aurelio, ya llevas 4 meses aquí, eso es mucho tiempo, más que la mayoría. ¿Qué le pasa a la gente que desaparece? Le pregunté directo. ¿Qué les hacen? Rosario no respondió de inmediato. Se quedó mirando las velas que ardían frente al altar. Su rostro no mostraba emoción alguna. No les hacemos nada, maestro, dijo finalmente. Este lugar los toma. Así ha sido siempre. Desde antes de que yo naciera, desde antes de que nacieran mis padres. San Lorenzo necesita ciertas cosas para seguir existiendo. Y una de esas cosas son ustedes, los que vienen de afuera. ¿Por qué? Pregunté con voz quebrada. ¿Por qué nosotros? Porque nadie los busca, respondió. Porque aceptan venir a un lugar que no aparece en ningún mapa. Porque firman papeles para trabajar en un pueblo que oficialmente no existe. Ustedes ya están olvidados antes de llegar aquí. Me quedé helado. Tenía razón. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Mi familia pensaba que estaba en Oaxaca, en algún pueblo de la sierra, pero no sabían cuál. Ni siquiera yo lo sabía bien antes de llegar. Los papeles que firmé los mandé por correo a una oficina que probablemente tampoco existía. ¿Y qué van a hacer conmigo?, pregunté. Rosario se levantó. Me puso una mano en el hombro. Eso depende de ti, Maurilio. Algunos pelean, algunos intentan escapar, algunos enloquecen, pero todos terminan igual. Sus cosas van al almacén, y el pueblo sigue adelante. ¿Cuándo? Fue lo único que pude decir. Pronto, respondió. Cuando dejes de escribir en ese cuaderno, cuando dejes de recordar quién eras, cuando ya no seas útil dando clases. Ese es el momento. Se dio la vuelta y salió de la iglesia. Yo me quedé ahí sentado, temblando, abrazando mi cuaderno contra el pecho. No volví a mi cuarto esa noche. Me quedé en la iglesia hasta que amaneció. Cuando salí todo parecía normal otra vez. Los niños iban camino a la escuela. Doña Tere preparaba sus tortillas. Don Mauro abría su tienda. Nadie me miró diferente. Nadie dijo nada. Seguí dando clases. Seguí escribiendo en mi cuaderno. Pero cada día me sentía más débil, más confundido. Había momentos en los que olvidaba dónde estaba. Momentos en los que no reconocía mi propia letra en el cuaderno. Una tarde encontré una página que no recordaba haber escrito. Decía, no confíes en tu memoria. Ellos te la están quitando. Empecé a esconder el cuaderno en diferentes lugares. Debajo del colchón, dentro de mis libros, en el baño de la escuela. Porque tenía miedo de que lo encontraran. Miedo de que me lo quitaran. Hace 3 días llegó otro maestro. Se llama Daniel. Es joven, recién egresado de la normal. Llegó con una sonrisa y con ganas de cambiar el mundo. Le di la bienvenida, le estreché la mano y no le dije nada, porque si le advertía pensaría que estoy loco. Igual que yo pensé que los demás estaban locos cuando intentaron advertirme. Y tal vez lo estoy. Ya no sé qué es real y qué no. Rosario me mira diferente ahora. Como si estuviera esperando algo. Los niños también. A veces siento que todos están esperando a que suceda algo. A que yo haga algo. O a que deje de hacer algo. Anoche volví al almacén. Quería ver si mi mochila ya estaba ahí. Forcé el candado otra vez. Entré con mi linterna. Fui hasta la estantería del fondo. Y la vi. Una repisa nueva. Con mi nombre escrito en una etiqueta. Maurilio U. Todavía estaba vacía. Pero ya estaba lista. Esperándome. Salí corriendo. No sé cuánto tiempo más tengo. No sé qué va a pasar. Pero sé que tengo que terminar de escribir esto. Tengo que dejarlo en algún lugar donde alguien pueda encontrarlo. Alguien que venga después de mí. Si estás leyendo esto significa que algo me pasó. Significa que mi mochila ya está en esa repisa. Significa que San Lorenzo me tomó, como tomó a todos los demás. No vengas aquí. No aceptes trabajos en pueblos que no aparecen en los mapas. No confíes en las buenas pagas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Y si ya estás aquí, si ya llegaste, entonces escribe tu propia historia. Déjala escondida. Que alguien más sepa la verdad, porque este pueblo existe. Pero no debería. Está fuera del mundo, fuera del tiempo. Y una vez que entras ya no sales. Me llamo Maurilio Olarte. Fui maestro de secundaria. Tenía una familia.
tenía una vida. Pero ahora solo soy uno más en una lista de nombres olvidados. Uno más cuyas cosas terminarán en un almacén oscuro. Uno más que desaparecerá sin que nadie pregunte qué pasó. Hoy es mi último día escribiendo. Lo siento en los huesos. Esta noche van a venir por mí. Ya no puedo luchar más. Ya no recuerdo por qué debería hacerlo. Voy a esconder este cuaderno en el hueco de la pared de mi cuarto, detrás del crucifijo. Si alguien viene después, si alguien se queda en esta habitación, tal vez lo encuentre. Y tal vez, solo tal vez, esa persona logre hacer lo que yo no pude. Escapar. Escucho pasos afuera. Escucho voces que susurran mi nombre. Maurilio, Maurilio, Maurilio. Ya vienen. Que Dios tenga misericordia de mi alma y de todos los que vendrán después.